Capítulo I. El mundo antes del viaje. El siglo XV agonizaba y Europa era un continente acorralado por sus propias fronteras. Al este, el Imperio Otomano había cerrado las antiguas rutas comerciales que durante siglos conectaron a los mercaderes europeos con las especias de la India, la seda de China y el oro que circulaba por los mercados de Oriente. La caída de Constantinopla en 1453 no fue solo el fin del Imperio Romano de Oriente, fue un muro que se levantó entre Europa y las riquezas que alimentaban su ambición. Los precios de la pimienta, la canela, el clavo y la nuez moscada se dispararon en los puertos del Mediterráneo. Venecia y Génova, que habían construido fortunas como intermediarias de ese comercio, veían cómo sus márgenes se estrechaban con cada año que pasaba. Europa necesitaba una nueva ruta. Y quien la encontrara primero dominaría el mundo. Portugal fue la primera corona en comprender esa urgencia. Bajo el impulso del infante Enrique el Navegante, los portugueses habían comenzado décadas atrás a descender por la costa occidental de África, estableciendo factorías, cartografiando cabos desconocidos y acumulando un conocimiento náutico que ningún otro reino europeo poseía. Para la década de 1480, los barcos portugueses ya habían cruzado el Ecuador, alcanzado el Golfo de Guinea y explorado la desembocadura del río Congo. El objetivo era claro, bordear el extremo sur de África para abrir una ruta marítima directa hacia la India. El Océano Atlántico, vasto y temido, se había convertido en el gran tablero donde se jugaba el futuro del poder europeo. Mientras Portugal avanzaba hacia el sur, Castilla vivía su propia transformación. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón habían unificado sus reinos mediante el matrimonio y dedicado una década a una guerra que consumió los recursos, la energía y la atención del reino, la conquista de Granada. El último bastión musulmán en la península ibérica resistió hasta enero de 1492, cuando el sultán Boabdil entregó las llaves de la Alhambra. Con aquel acto se cerraba un proceso de casi 8 siglos. Castilla emergía victoriosa, unificada y fervorosamente católica, pero también exhausta y endeudada. La corona necesitaba nuevas fuentes de ingreso, nuevos horizontes, nuevas empresas que justificaran los sacrificios de la guerra. En ese preciso vacío de poder y ambición apareció Cristóbal Colón. Poco se sabe con certeza absoluta de los primeros años de Colón. Nacido probablemente en Génova alrededor de 1451, creció en una ciudad de mercaderes y navegantes, donde el mar no era un misterio sino un oficio. Desde joven navegó por el Mediterráneo y más tarde por las rutas atlánticas, llegando hasta las costas de Guinea, las Islas Canarias, tal vez incluso Islandia. En algún momento de aquellos años de navegación y lectura, Colón concibió la idea que definiría su vida: alcanzar las costas de Asia navegando hacia el oeste a través del Atlántico. No era una idea completamente original. Eruditos y geógrafos como Paolo dal Pozzo Toscanelli habían teorizado sobre esa posibilidad. Pero Colón hizo algo que los teóricos no hicieron: decidió llevarlo a cabo. Su cálculo, sin embargo, estaba profundamente equivocado. Colón estimaba que la distancia entre las Islas Canarias y Japón era de unas 3.700 millas náuticas. La distancia real supera las 10.000. Subestimó el tamaño de la Tierra y sobreestimó la extensión de Asia hacia el este, basándose en lecturas selectivas de Marco Polo, en mapas imprecisos y en una fe inquebrantable en su propia visión. Cuando presentó el proyecto al rey Juan II de Portugal, una junta de expertos lo rechazó. Los portugueses sabían demasiado de navegación atlántica para aceptar cálculos tan optimistas. Colón, lejos de rendirse, cruzó la frontera y se dirigió a Castilla. Lo que siguieron fueron años de espera, humillación y persistencia. Colón presentó su proyecto a los reyes católicos en 1486. Una comisión de sabios y teólogos lo evaluó y lo consideró impracticable. Las distancias no cuadraban.
Las pretensiones del genovés eran desmesuradas, pedía títulos nobiliarios, el cargo de almirante del océano, el gobierno de todas las tierras que descubriera y un porcentaje de las riquezas obtenidas. Para una corona empobrecida por la guerra de Granada, aquello parecía un lujo imprudente invertido en una quimera. Pero Colón no abandonó la corte. Cultivó aliados entre frailes, nobles menores y consejeros cercanos a la reina. Esperó. Y cuando Granada cayó en enero de 1492, el vacío estratégico que se abrió tras la victoria le dio, finalmente, la oportunidad que había buscado durante 6 años. Las capitulaciones de Santa Fe, firmadas en abril de 1492, sellaron el acuerdo. La corona otorgaba a Colón todo lo que había pedido, el título de almirante del mar Océano, el de virrey y gobernador de las tierras descubiertas, y 1/10 de todas las riquezas obtenidas. A cambio, Colón debía financiar parte de la expedición y asumir el riesgo de una travesía que nadie había intentado jamás en esa dirección ni a esa escala. El puerto elegido para la partida fue Palos de la Frontera, en la costa atlántica de Andalucía. Allí, con la colaboración decisiva de los hermanos Martín Alonso y Vicente Yáñez Pinzón, armadores y marinos experimentados de la región, se reunieron 3 naves, la Santa María, la Pinta y la Niña. La tripulación sumaba alrededor de 90 hombres. No eran exploradores románticos. Eran marineros, artesanos, soldados, un traductor de árabe, un escribano y un puñado de funcionarios reales. Iban a buscar oro, especias y un camino hacia el Gran Khan. Lo que encontrarían no tenía nombre en ningún mapa europeo. Capítulo 2. La travesía del océano desconocido. El 3 de agosto de 1492, las 3 naves salieron de Palos de la Frontera con la primera marea del amanecer. El río Tinto las condujo hacia el Atlántico mientras la costa andaluza se difuminaba a popa. La primera escala fue las Islas Canarias, donde la Pinta necesitó reparaciones en el timón y la Niña cambió su velamen latino por velas cuadradas, más adecuadas para navegar con los vientos alisios que Colón esperaba encontrar. Las Canarias eran el último territorio conocido. Más allá de ellas, según los mapas de la época, se extendía el mar tenebroso, un océano sin islas, sin puertos, sin referencias, donde las corrientes podían arrastrar un barco hasta el fin del mundo o hacia el abismo que algunos todavía imaginaban en los confines de la tierra. El 6 de septiembre, las naves dejaron atrás la isla de La Gomera y enfilaron hacia el oeste. Colón había elegido una latitud que le permitía aprovechar los vientos alisios del noreste, que empujaban las embarcaciones de forma constante hacia poniente. Durante los primeros días, el viento fue favorable y el progreso, firme. El tráfico, en aquella latitud y en aquella época del año, ofrecía un mar relativamente cálido, cielos despejados y una brisa que llenaba las venas sin violencia. Las naves avanzaban entre 60 kilómetros de distancia, una
inmensas praderas de algas flotantes, sumó un nuevo elemento de inquietud. Algunos marineros temieron que las naves quedaran atrapadas en aquella vegetación oceánica y que nunca pudieran regresar. La tensión alcanzó su punto más crítico en los primeros días de octubre. Habían pasado más de 4 semanas desde la salida de Canarias. Las provisiones se consumían. El agua dulce empezaba a escasear. Y la tierra seguía sin aparecer. Según los relatos posteriores, que mezclan crónica y leyenda, Martín Alonso Pinzón tuvo un papel decisivo en mantener la cohesión de la expedición. Su autoridad entre los marineros de Palos era mayor que la de Colón. Su presencia a bordo de la Pinta funcionaba como un ancla de confianza para hombres que ya no creían en las promesas del genovés. Pero incluso esa confianza tenía un límite. La tradición ha convertido aquellos días en el episodio del motín, una confrontación entre Colón y su tripulación que habría terminado con un ultimátum para dar 3 días más antes de regresar. Los detalles exactos son inciertos, pero el fondo es real. La expedición estuvo al borde del colapso en la primera semana de octubre. Entonces aparecieron las señales. El 7 de octubre, una bandada de aves cruzó el cielo en dirección suroeste. Colón decidió seguir ese rumbo. Los días siguientes trajeron más indicios: ramas verdes flotando en el agua, juncos frescos, un palo tallado que solo podía haber sido trabajado por manos humanas. La noche del 11 de octubre fue la más larga de la expedición. Colón permaneció en cubierta, escrutando la oscuridad. A las 2 de la madrugada del 12 de octubre, un disparo de Lombarda desde la Pinta rasgó el silencio del Atlántico. Rodrigo de Triana, vigía en la cofa del Palo Mayor, había visto lo que todos llevaban semanas esperando: una línea oscura en el horizonte. Tierra. El amanecer reveló una isla baja, cubierta de vegetación tropical, rodeada de aguas cristalinas y habitada por personas que observaban desde la playa la llegada de aquellas extrañas embarcaciones. Colón la llamó San Salvador. Sus habitantes la conocían como Guananí. Lo que ninguno de los dos bandos podía comprender en aquel momento era la magnitud de lo que estaba ocurriendo. No era el encuentro entre un navegante y una isla. Era la colisión entre 2 hemisferios que habían permanecido separados durante más de 10.000 años. Capítulo 3. El encuentro entre 2 mundos. Las primeras horas en Guananí fueron un ejercicio de incomprensión mutua disfrazado de cortesía. Colón desembarcó con el estandarte real de Castilla, acompañado por los capitanes de la Pinta y la Niña, el escribano Rodrigo de Escobedo y el veedor real Rodrigo Sánchez de Segovia. Clavó la bandera en la arena, pronunció las fórmulas de posesión territorial en nombre de Fernando e Isabel, y tomó acta notarial de un acto jurídico que los habitantes de la isla no entendían, no habían consentido y cuyas consecuencias no podían imaginar. Para Colón, aquel gesto era legal, legítimo y suficiente. Para los taínos que observaban desde la línea de vegetación, aquellos hombres barbados, vestidos con telas pesadas y cargando objetos brillantes, eran un fenómeno sin precedentes. Los taínos de Guananí pertenecían a una cultura que se extendía por gran parte de las Antillas. Eran agricultores que cultivaban yuca, maíz, batata y tabaco. Vivían en aldeas organizadas bajo la autoridad de caciques. Conocían la navegación en canoas que les permitían desplazarse entre islas. Su organización social era compleja, con jerarquías definidas, ceremonias religiosas, sistemas de intercambio y una tradición oral rica. No conocían el hierro, no usaban armas de fuego, no montaban caballos. Su relación con la guerra existía, especialmente como defensa frente a los caribes, pero su tecnología militar era incomparablemente inferior a la europea. Nada en su experiencia los había preparado para lo que significaba la llegada de aquellos barcos. Colón los describió en su diario con una mezcla de curiosidad, condescendencia y cálculo. Notó que andaban desnudos, que eran de buena estatura, que llevaban el cuerpo pintado, que no portaban armas de hierro. Observó que llevaban pequeños adornos de oro en la nariz y en las orejas.
Esa observación cambió todo. El oro. La sola presencia de aquellos mínimos fragmentos de metal amarillo activó en Colón un mecanismo que no se detendría, la búsqueda obsesiva de la fuente de ese oro. A partir de ese momento, cada interacción con los taínos, cada pregunta, cada gesto de intercambio, estuvo mediado por esa obsesión. Colón no había llegado a un paraíso. Había llegado a lo que esperaba fuera la antesala de las minas de Zipango. Durante las semanas siguientes, las 3 naves navegaron entre las islas del archipiélago, tocando lo que hoy conocemos como las Bahamas, Cuba y la Española. En cada isla, la dinámica se repetía: desembarco, toma de posesión formal, intercambio de baratijas europeas por información sobre el oro, captura de algunos nativos como guías e intérpretes forzados. Colón anotaba en su diario cada detalle con una doble intención: registrar un descubrimiento geográfico y construir un argumento convincente para los reyes católicos de que aquella empresa merecía continuidad y financiación. Cada referencia al oro, por vaga que fuera, era amplificada. Cada paisaje era descrito como un Edén. Cada grupo humano era evaluado en función de su potencial como súbdito o como mano de obra. Cuba lo deslumbró. La isla era vasta, fértil, con montañas que se elevaban sobre costas densas de vegetación. Colón creyó durante un tiempo que había alcanzado tierra firme, quizás una provincia del Gran Khan. Envió expediciones tierra adentro para buscar ciudades, cortes, mercados de especias. Volvieron con las manos vacías. No había palacios de mármol ni mercaderes de seda. Había aldeas de bohíos con techos de palma, campos de cultivo, ríos limpios y una población que recibía a los extranjeros con una hospitalidad que Colón interpretó como su misión natural. La llegada a la Española marcó un punto de inflexión. Allí el oro apareció en cantidades ligeramente mayores. Los caciques locales, particularmente Guacanagarix, del cacicazgo de Marién, recibieron a Colón con generosidad. Le ofrecieron alimentos, objetos de oro y la disposición de su gente. Colón, a su vez, vio en aquella isla el lugar ideal para establecer la primera base permanente. El destino colaboró de la manera más brutal. En la noche del 24 al 25 de diciembre de 1492, la Santa María encalló en un arrecife cerca de la costa norte de la Española. La nave no pudo ser salvada. Con sus maderos, y con la ayuda de los taínos, Colón ordenó construir un fuerte que bautizó como la Navidad. Era la primera estructura europea en el Nuevo Mundo. Allí dejó a 39 hombres con provisiones, armas y la instrucción de buscar oro hasta su regreso. Colón emprendió el viaje de vuelta a España en enero de 1493 con la Niña y la Pinta. Llevaba consigo muestras de oro, plantas desconocidas, papagayos exóticos y varios taínos capturados. No llevaba las toneladas de especias ni los cofres de riqueza que había prometido. Pero llevaba algo más poderoso, una historia. Y esa historia, contada con la habilidad de un hombre que había esperado toda su vida ese momento, estaba a punto de transformar Europa. Capítulo 4. El regreso que incendió Europa. La travesía de regreso fue más dura que la ida. Las tormentas atlánticas de febrero azotaron las pequeñas carabelas con una violencia que puso a prueba la resistencia de los cascos, las velas y los nervios de tripulaciones ya agotadas por meses de navegación. La Pinta se separó de la Niña durante una tempestad y cada nave continuó por su cuenta. Colón, a bordo de la Niña, temió varias veces que el mar se tragara su descubrimiento antes de que el mundo pudiera conocerlo. Durante las peores noches de la tormenta escribió un resumen de su viaje, lo selló en un barril y lo arrojó al océano, con la esperanza de que alguien lo encontrara si él perdía. Era el acto desesperado de un hombre que comprendía que lo que llevaba en la cabeza valía más que cualquier cargamento. La Niña tocó tierra en las Azores a mediados de febrero, y finalmente alcanzó Lisboa el 4 de marzo de 1493. La llegada a Portugal fue un momento de tensión diplomática extraordinaria. Juan II,
El mismo rey que había rechazado el proyecto de Colón años atrás, recibió la noticia con una mezcla de incredulidad, rabia contenida y cálculo político. Si lo que Colón decía era cierto, Castilla acababa de adelantar a Portugal en la carrera por las rutas oceánicas. La corona portuguesa había invertido décadas y fortunas en la exploración africana, y ahora un genovés al servicio de los reyes rurales afirmaba haber encontrado un camino alternativo hacia las Indias. Juan II consideró brevemente la posibilidad de detener a Colón o de enviar una expedición inmediata a las tierras descubiertas. Pero las implicaciones diplomáticas eran demasiado graves. Dejó partir al navegante. Colón llegó a Palos de la Frontera el 15 de marzo de 1493, casi exactamente 7 meses después de su partida. La noticia de su regreso se propagó con una velocidad extraordinaria para la época. En cuestión de semanas, toda la península ibérica sabía que un navegante había cruzado el Atlántico y encontrado tierras al otro lado. Los reyes católicos, que se encontraban en Barcelona, convocaron a Colón a su presencia. El viaje del navegante desde Andalucía hasta Cataluña se convirtió en una procesión triunfal. Colón atravesó el sur de España mostrando a los taínos capturados, los papagayos, las muestras de oro y los objetos exóticos que había traído. La gente salía a los caminos a verlo pasar. Para muchos, era la prueba viviente de que el mundo era más grande, más extraño y más lleno de posibilidades de lo que habían imaginado jamás. La recepción en Barcelona fue un espectáculo diseñado para impresionar. Los reyes católicos recibieron a Colón con honores reservados a los grandes del reino. El navegante presentó su relato, sus muestras y sus cautivos. Describió islas fértiles, poblaciones dóciles, indicios de oro abundante y la posibilidad de convertir a miles de almas al cristianismo. Fernando e Isabel escucharon con una atención que iba mucho más allá de la curiosidad. Estaban evaluando las implicaciones geopolíticas de lo que acababan de escuchar. Si aquellas tierras eran realmente parte de Asia, o si eran algo distinto pero igualmente valioso, Castilla tenía ahora una ventaja estratégica que podía redefinir el equilibrio de poder en Europa. La reacción de las otras potencias fue inmediata. Portugal protestó formalmente. La corona portuguesa consideraba que las tierras descubiertas por Colón caían dentro de su esfera de influencia, según los acuerdos previos que regulaban la exploración atlántica. La tensión entre Castilla y Portugal amenazó con escalar a un conflicto abierto. La solución llegó por vía diplomática y papal. El Papa Alejandro V, de origen valenciano y con vínculos estrechos con la corona de Aragón, emitió una serie de bulas en 1493 que trazaban una línea de demarcación en el Atlántico. Todo lo descubierto al oeste de esa línea pertenecería a Castilla, y todo lo situado al este, a Portugal. La línea era arbitraria, trazada sobre un mapa del que faltaban continentes enteros. Portugal no quedó satisfecho. Las negociaciones continuaron hasta junio de 1494, cuando el Tratado de Tordesillas desplazó la línea más hacia el oeste, otorgando a Portugal lo que eventualmente sería Brasil. Dos reinos ibéricos acababan de dividirse el mundo. Ninguno de los pueblos que habitaban esas tierras fue consultado. Mientras la diplomacia europea redibujaba los mapas, Colón preparaba su segundo viaje. Esta vez no habría 3 carabelas con 90 hombres. La corona organizó una flota de 17 naves con más de 1.200 personas, colonos, soldados, sacerdotes, artesanos, agricultores, funcionarios, y un contingente específicamente destinado a establecer una presencia permanente en las tierras descubiertas. Llevaban semillas, ganado, herramientas, armas, y una misión clara: fundar una colonia, encontrar oro y comenzar la explotación sistemática de aquellos territorios. El viaje de descubrimiento se había transformado en una empresa de conquista. Capítulo V: Lo que encontraron al volver. Cuando la flota del segundo viaje alcanzó la Española en noviembre de 1493, lo primero que Colón buscó fue el fuerte de la Navidad. Lo encontró destruido.
Los 39 hombres que había dejado 10 meses atrás estaban muertos. Los relatos recogidos entre los taínos revelaron una historia de descomposición rápida. Los españoles habían comenzado a tomar mujeres indígenas por la fuerza, a exigir oro a las aldeas cercanas y a ejercer una violencia que rompió la convivencia inicial. Los caciques del interior, hartos de los abusos, atacaron el fuerte y lo arrasaron. Huacanagarix, el cacique que había sido aliado de Colón, aseguró que había intentado defender a los españoles, pero la realidad era inequívoca. La primera tentativa de asentamiento europeo en el Nuevo Mundo había terminado en un fracaso violento que anticipaba todo lo que vendría después. Colón fundó una nueva colonia más al este, que llamó La Isabela. Fue la primera ciudad planificada por europeos en América. Pero la palabra ciudad es generosa para lo que realmente fue, un asentamiento precario en una costa insalubre, azotado por el calor, los mosquitos y las enfermedades tropicales para las cuales los europeos no tenían inmunidad. Los colonos que habían cruzado el Atlántico con sueños de riqueza fácil se encontraron con una realidad muy distinta. No había ciudades de oro. No había mercados de especias. No había caminos hacia el Gran Campo. Había selva, lluvia, fiebre y una población nativa que cada vez comprendía mejor que aquellos extranjeros no eran dioses ni aliados, sino una amenaza existencial. La búsqueda de oro se convirtió en la obsesión que definió la colonia. Colón envió expediciones al interior de la Española, estableció puestos de avanzada y, ante la escasez de metal precioso en las cantidades prometidas a la corona, implementó un sistema que reveló la verdadera naturaleza de la empresa colonial, el tributo forzado. Cada taíno mayor de 14 años en las áreas controladas debía entregar una cantidad determinada de polvo de oro cada 3 meses. Quien cumplía recibía una ficha de cobre como prueba. Quien no cumplía era castigado. El sistema era imposible de sostener. La isla no contenía las reservas de oro que Colón había imaginado. Los taínos, que obtenían el poco oro disponible de los lechos de los ríos mediante un trabajo artesanal lento, no podían satisfacer las cuotas impuestas. El resultado fue una espiral de violencia, castigo y desesperación que desmoronó en pocos años la estructura social de los cacicazgos taínos. Las enfermedades europeas hicieron lo que la violencia no completaba. Los taínos no tenían inmunidad contra la viruela, el sarampión, la gripe, el tifus ni las decenas de patógenos que los europeos portaban sin saberlo. Las epidemias comenzaron casi de inmediato y se propagaron con una velocidad devastadora. Aldeas enteras se enfermaban y morían en cuestión de semanas. Los sistemas de producción agrícola colapsaron. Las redes de intercambio entre cacicazgos se rompieron. La hambruna acompañó a la enfermedad. En apenas 2 décadas, la población taína de la Española, que los estimados más conservadores sitúan en varios cientos de miles de personas al momento del contacto, quedó reducida a una fracción mínima. Algunos historiadores hablan de una caída demográfica superior al 90%. Era un cataclismo biológico sin precedentes, invisible para quienes lo causaban y letal para quienes lo sufrían. Mientras los taínos morían, la colonia española se desgarraba por dentro. Los colonos se enfermaban, morían de fiebres tropicales, se rebelaban contra la autoridad de Colón y exigían regresar a España. Colón demostró ser un navegante brillante pero un administrador desastroso. No sabía gobernar hombres en tierra. No sabía gestionar conflictos. No sabía equilibrar las demandas de la corona con la realidad del territorio. Recurrió a la mano dura, ejecutó rebeldes, impuso castigos severos y perdió progresivamente el respeto de sus propios compatriotas. Las quejas llegaron a España. Los reyes católicos enviaron investigadores. Los informes que recibieron pintaban un cuadro alarmante de caos, crueldad y mala administración. Capítulo B. La máquina colonial se pone en marcha. La caída en desgracia de Colón no detuvo la maquinaria que él mismo había puesto en movimiento.
Entre su segundo y su cuarto viaje, realizado entre 1502 y 1504, la corona castellana fue tomando control directo de la empresa americana. Se creó la Casa de Contratación en Sevilla, un organismo que centralizaba el comercio, la navegación y la administración de las nuevas tierras. Se designaron gobernadores que reemplazaron la autoridad errática de Colón. Se establecieron sistemas legales, eclesiásticos y tributarios que transformaron las islas del Caribe en las primeras colonias formales del Imperio Español en América. El sistema de la encomienda se expandió como la estructura básica de la explotación colonial. Un encomendero español recibía el derecho de exigir trabajo y tributo a un grupo de indígenas a cambio de su supuesta protección y evangelización. En la práctica, la encomienda funcionaba como un mecanismo de servidumbre que destruía las formas de organización nativa y sometía a poblaciones enteras a un régimen de trabajo forzado en minas, campos y construcciones. Los taínos supervivientes de las epidemias se encontraron atrapados en un sistema que les exigía una productividad incompatible con su debilitamiento físico y el colapso de sus comunidades. Las voces de denuncia existieron desde el principio, aunque fueron minoritarias y frecuentemente ignoradas. Frailes dominicos como Antonio de Montesinos pronunciaron sermones incendiarios en Santo Domingo, cuestionando la legitimidad de la esclavización y el maltrato de los indígenas. En 1511, Montesinos lanzó desde el púlpito una pregunta que resonaría durante siglos: si aquellos indios no eran acaso hombres, si no tenían almas racionales, si los españoles no estaban obligados a amarlos como a sí mismos. La reacción de los encomenderos fue furiosa. La corona respondió con las leyes de Burgos de 1512, un intento temprano de regular el trato a los indígenas que, en la práctica, cambió poco. La distancia entre la legislación promulgada en España y la realidad vivida en las colonias se convertiría en una constante del imperio. Bartolomé de las Casas, que había llegado a la Española como colono y encomendero, experimentó una transformación radical tras presenciar durante años los horrores del sistema. Se convirtió en fraile dominico y dedicó el resto de su vida a denunciar la destrucción de los pueblos indígenas. Su obra, especialmente la brevísima relación de la destrucción de las Indias, escrita en 1542, es uno de los testimonios más brutales y directos de lo que significó la conquista para las poblaciones nativas. Las Casas describió matanzas, torturas, trabajos forzados y una crueldad sistemática que, según él, había exterminado a millones de personas. Sus escritos fueron instrumentalizados por las potencias rivales de España para construir lo que se conocería como la leyenda negra, pero el núcleo de sus denuncias se sostiene en la evidencia histórica y arqueológica. Mientras la española se consumía, la expansión continuaba. Desde las Antillas, las expediciones se proyectaron hacia tierra firme. Juan Ponce de León exploró Florida en 1513. Vasco Núñez de Balboa cruzó el Istmo de Panamá y descubrió el Océano Pacífico ese mismo año. Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva tocaron las costas de Yucatán y el Golfo de México, encontrando los primeros indicios de civilizaciones mucho más complejas y ricas que las del Caribe. Cada expedición alimentaba la siguiente. Cada rumor de oro, de ciudades amuralladas, de imperios poderosos en el interior del continente, multiplicaba el apetito de una generación de hombres que habían aprendido que el riesgo extremo podía traducirse en riqueza y poder inimaginables. Hernán Cortés desembarcó en las costas de Veracruz en 1519 con poco más de 500 hombres, 16 caballos y un puñado de cañones. 2 años después, el imperio mexica había caído. Francisco Pizarro llegó al Perú en 1532 con menos de 200 hombres y capturó al emperador inca Atahualpa. En ambos casos, la victoria española se explica por una combinación de factores que van mucho más allá de la superioridad militar: alianzas con pueblos sometidos por los imperios indígenas, epidemias que precedieron o acompañaron a los conquistadores, divisiones internas que debilitaban a los estados nativos, y una audacia rayana en la locura que los propios conquistadores difícilmente habrían podido explicar.
Lo que Colón inició en 1492 con 3 carabelas y 90 hombres se convirtió, en apenas 40 años, en la conquista de 2 continentes. Capítulo 7. El intercambio que transformó el planeta. Lo que comenzó como una expedición en busca de especias y oro desencadenó el mayor intercambio biológico, cultural y económico de la historia humana. Los historiadores lo llaman el intercambio colombino, y sus efectos fueron tan profundos que alteraron permanentemente la biología, la agricultura, la demografía y la economía de todo el planeta. De Europa a América llegaron el trigo, la cebada, el arroz, la caña de azúcar, los caballos, las vacas, los cerdos, las ovejas, las cabras, los pollos y una constelación de plantas y animales que no existían en el continente. La caña de azúcar transformó el Caribe y Brasil en centros de producción azucarera que alimentaron el comercio atlántico durante siglos. Los caballos revolucionaron la vida de los pueblos de las llanuras americanas, desde los mapuches del sur hasta los comanches del norte. El ganado vacuno y porcino se reprodujo con una velocidad explosiva en territorios sin depredadores naturales, transformando paisajes enteros. De América a Europa viajaron el maíz, la papa, el tomate, el cacao, el tabaco, la vainilla, el caucho, el aguacate, el chile, el cacahuete, la batata y el girasol. Algunos de estos productos tardaron décadas en ser aceptados, pero cuando lo fueron, cambiaron la alimentación de continentes enteros. La papa se convirtió en el alimento básico de Europa del Norte. El maíz alimentó a poblaciones desde Portugal hasta China. El tomate transformó la cocina italiana y del Mediterráneo. El cacao creó una industria global. El tabaco generó fortunas y adicciones que perduran hasta hoy. Sin la contribución americana, la alimentación mundial tal como la conocemos sería irreconocible. Pero el intercambio incluyó también lo que ningún barco transportó intencionalmente: enfermedades. La viruela, el sarampión, la gripe, el tifus, la malaria y la fiebre amarilla viajaron de Europa y África a América con una eficiencia letal. Las poblaciones indígenas, sin historia inmunológica frente a estos patógenos, sucumbieron en proporciones catastróficas. Los cálculos demográficos más aceptados estiman que la población indígena de las Américas cayó entre un 70 y un 90% durante el primer siglo de contacto. Regiones enteras quedaron despobladas. Civilizaciones que habían existido durante milenios se desintegraron en 1 o 2 generaciones. Fue la mayor catástrofe demográfica de la historia registrada, y sus efectos condicionaron todo el proceso posterior de colonización, explotación y mestizaje. El vacío demográfico creado por la muerte masiva de los pueblos indígenas generó una demanda de mano de obra que fue cubierta por otra de las grandes tragedias de la historia: la trata transatlántica de personas esclavizadas. Desde principios del siglo XVI, barcos europeos comenzaron a transportar personas capturadas en África Occidental hacia las plantaciones y minas del Nuevo Mundo. Durante más de 3 siglos, entre 10 y 12 millones de africanos fueron arrancados de sus comunidades y transportados en condiciones inhumanas a través del Atlántico. Los que sobrevivían la travesía eran vendidos como propiedad y sometidos a un régimen de explotación que definió la economía colonial de América durante siglos. El azúcar del Caribe, el algodón del sur de Norteamérica, el oro y la plata de México y Perú, el café de Brasil, todo fue construido sobre el trabajo forzado de personas esclavizadas. La llegada de Colón no solo conectó 2 hemisferios, puso en movimiento un sistema económico global basado en la extracción, la desposesión y la esclavitud que configuró el mundo moderno tal como lo conocemos. La plata americana, extraída principalmente de las minas de Potosí en el actual Bolivia y de Zacatecas en México, inundó los mercados europeos y asiáticos. España se convirtió en la potencia dominante del siglo XVI, financiando guerras, construyendo armadas y proyectando su poder sobre medio mundo. Pero esa riqueza tuvo un efecto paradójico:
La abundancia de metales preciosos provocó inflación en Europa, debilitó la economía productiva española y generó una dependencia de las importaciones que a largo plazo erosionó el poder que la plata americana había construido. Los galeones que cruzaban el Atlántico cargados de tesoros no transportaban solo metal, transportaban las semillas de un orden económico global que vincularía para siempre a Europa, América, África y Asia en una red de intercambio desigual. Capítulo 8. El legado de aquel amanecer. Cristóbal Colón murió en Valladolid el 20 de mayo de 1506. Tenía probablemente 54 años, el cuerpo destruido por la artritis, las fiebres tropicales y los estragos de 4 travesías atlánticas. Murió convencido de que había alcanzado las costas de Asia. Nunca supo que había encontrado un continente desconocido para Europa. Nunca comprendió la verdadera magnitud de lo que había hecho. Y ese es quizás el símbolo más preciso de lo que representó 1492, un acontecimiento cuyas consecuencias superaron infinitamente la comprensión de quienes lo protagonizaron. El nuevo mundo que Colón abrió a Europa no fue un espacio vacío esperando ser llenado. Era un continente habitado por millones de personas organizadas en sociedades que iban desde bandas nómadas de cazadores-recolectores hasta imperios urbanos con millones de súbditos. Los mexicas habían construido Tenochtitlán, una ciudad de más de 200.000 habitantes conectada por calzadas sobre un lago, con mercados que rivalizaban con los de cualquier ciudad europea. Los incas administraban un imperio que se extendía por más de 4.000 kilómetros a lo largo de los Andes, con una red de caminos, un sistema de contabilidad basado en quipus y una organización estatal sin equivalente en el hemisferio occidental. Los mayas habían desarrollado un sistema de escritura, un calendario de extraordinaria precisión y centros ceremoniales que rivalizaban con los templos del antiguo Egipto. Ninguna de estas civilizaciones sobrevivió intacta al contacto con Europa. Todas fueron transformadas, sometidas, destruidas o absorbidas en un proceso que combinó violencia militar, colapso biológico, imposición religiosa y reestructuración económica. Lo que surgió de ese encuentro fue un mundo nuevo en el sentido más literal de la expresión. Las sociedades coloniales de América fueron el resultado de una mezcla sin precedentes de pueblos, culturas, lenguas, religiones y tradiciones. El mestizaje biológico y cultural que definió a América Latina no fue un proceso armónico ni igualitario, fue el producto de la conquista, la dominación y la supervivencia. Pero fue también, con todas sus contradicciones, la génesis de civilizaciones nuevas, de lenguas transformadas, de cocinas híbridas, de expresiones artísticas que no existían antes y que no podrían haber existido sin aquel encuentro violento y desigual. El debate sobre el legado de 1492 sigue abierto y no puede resolverse con simplificaciones. Para una tradición historiográfica, Colón fue el descubridor de un mundo nuevo, el iniciador de la modernidad, el hombre que conectó los hemisferios y abrió la puerta a la civilización occidental en América. Para otra, fue el primer agente de un genocidio que destruyó civilizaciones enteras y puso en marcha un sistema de explotación que perdura en sus consecuencias hasta hoy. Ambas lecturas contienen verdades parciales. Lo que resulta innegable es que ningún otro acontecimiento antes de 1492 alteró de manera tan profunda, tan permanente y tan global la historia de la humanidad. El mundo antes de aquel 12 de octubre era un mundo dividido. Los hemisferios vivían separados por océanos que ninguna embarcación había cruzado de manera sistemática. Las civilizaciones de Europa, Asia, África y América se desarrollaban en paralelo, sin contacto sostenido. Lo que Colón inició aquella madrugada en el Caribe fue la fusión irreversible de esos mundos. Y de esa fusión, con toda su grandeza y todo su horror, nació el mundo que hoy habitamos. El amanecer del 12 de octubre de 1492 no fue solo el comienzo de un viaje. Fue el comienzo de todo lo que vino después.